Es una batalla, el demonio no pierde una, ¿no? Cualquier cosa que pasa, cualquier pensamiento, el demonio se vale para acercar a la persona. Ella empezó a defender, no, es que yo consagré mi castidad a Dios nuestro Señor. Y ahí el musulmán comenzó a criticar a la iglesia, a decir, claro, es que así te tratan en tu religión. Si tú te haces musulmán, nosotros no te vamos a tratar así, te vamos a dejar que tú practiques esa virginidad como quieres. Eso es porque son católicos, tú debes hacerte musulmán. Entonces, el demonio a veces le inspira a uno cosas buenas, entre comillas, Claro. para distraerlo y para que uno se habitúe a hacer su propia voluntad. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a otro episodio de este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Semana a semana traemos temas muy interesantes, historias, testimonios, cuestiones, dudas, todo para crecer cada vez más en la fe, crecer nuestra devoción, nuestra unión con María Santísima. Y pues en vista de que muchos comentaron, muchos les gustó la historia de la Beata Ana María Taigi que grabamos hace poco, pues hoy tenemos también una historia, un testimonio de una santa un poco desconocida, pero cuyo testimonio es una gran enseñanza para nosotros. Para eso tenemos a hoy como invitado al hermano Francisco. Salve María, hermano Francisco. Salve María, un gusto de estar aquí de nuevo con ustedes. Sí, nos dejó abandonados por un tiempo, se fue de misión, pero bueno, ya vuelve y vuelve con una historia increíble. Viene con la historia de Santa Miriam, María, ¿cómo es? Mariam Bawardi. Bawardi. O Santa María, nombre de religión, Santa María de Jesús crucificado. Mire, interesante. Usted me estaba contando que ella era de Belén. Ella era de Belén, era palestina, árabe. Impresionante. Ella fue canonizada recientemente, por eso, digamos, no es tan conocida, pero una santa muy grande, muy especial. Ella vivió fines del siglo XIX y comencitos del XX, vivió pocos años, vivió 32 años nomás. Qué impresionante. Nació en 1846 y murió en 32 años después, Sí. 15, 14. Ahora usted me estaba contando que lo que más... No, de 9. De quien más íbamos a aprender hoy era las enseñanzas del demonio. ¿Cómo es eso? Un poco curioso, pero... Bueno, ella fue una gran mística. Ella tuvo cantidad de éxtasis, tuvo los estigmas, tenía los estigmas de la corona de espinas y le salía sangre solo aquí, en fin, donde tenía las espinas místicas. No había corona de espinas, pero le salía sangre en abundancia, tenía las llagas del costado, de las manos, de los pies. Ella muy humilde trataba de ocultarlas, pero al final toda la comunidad se dio cuenta. Pues de esas llagas salían perfumes celestiales que llenaban todo el convento, de sus vestidos salían esos perfumes. Qué interesante. Y bueno, entraba en éxtasis hasta trabajando en la cocina, haciendo los quehaceres más humildes, que además le tocó hacer los quehaceres más humildes porque ella era analfabeta. Y en una de las visiones, Nuestra Señora misma le dice que no le convenía aprender a leer y a escribir porque de pronto se iba a enorgullecer de eso. Dios porque mío. Los que saben mucho les puede dar orgullo. Nos toca el orgullo. Y ella para santificarse no necesitaba leer y escribir. Qué impresionante. Entonces la dejaron, de hermana. Sí, que se ocupara de las cosas prácticas, se ¿no? llaman algunos conventos. Sí, los que se ocupan de los quehaceres más ordinarios. Se encargaba de la cocina, de la limpieza, de los oficios más humildes. Y era una santaza y una mística impresionante. Se le aparecía una cantidad, Nuestra Señora cantidad de veces, Nuestro Señor hablaba con ella, se le apareció Santa Teresa de Ávila, Carmelita, porque ella... Claro, su fundadora. Fue impresionante. Y desde niña tuvo esa cantidad de dones impresionantes. Qué interesante. Uno ve cómo los caminos de Dios con cada persona son distintos, ¿no? A Santa Catalina de Siena, nuestro Señor le enseñó a leer, le enseñó a escribir y leer en una noche. Le dio un don místico y ya por ese don ella ya aprendió a escribir. A la otra no, a la que vamos a hablar hoy no.
Dice, no, a ti no te conviene, entonces tú vas a ser santa sin leer y escribir. Dios tiene camino para cada uno, ¿no? Solo sí, él hizo que aprendiera a leer y escribir para que escribiera las memorias todo lo que había visto, ¿no? Impresionante. Ahí están los caminos de Dios. Pero bueno, ahora sí entremos de lleno porque cada vez que usted me va hablando me va llenando un poco más no sé, como de ansias de saber un poco más de la historia porque pues lo que usted poco me había contado antes de empezar a grabar, increíble. No, interesantísimo. Yo tampoco, o sea, le había oído al padre Carlos Werner, que también al Padre Carlos, el Padre el Manuel, padre Casté, que en paz descanse, él hablaba de ella, pero no, nunca había leído nada. al Padre Manuel, impresionante que hubo una consagrada cuando él estuvo en Lourdes el año pasado. La consagrada Pues le fue la misma que me regaló. regaló este libro. Es una terciaria de Miami. Entonces, Fue la pero que se me regaló el encontraron libro. en Lourdes Me regaló una y reliquia. le regaló la reliquia. Solo que el padre Manuel en Lourdes se encontró con la terciaria de Estados Unidos que se consagró y cómo son los caminos de Dios, una cosa increíble. Y el padre estaba tan entusiasmado que nos contó toda la historia en un sermón y nos dejó a todos así, sacó la reliquia, todos veneramos la reliquia, impresionante. Realmente es increíble. Sí, sí, es impresionante. Bueno, ella nació, como ya dijimos, en una aldea ahí de Palestina, cerca de Nazaret. Abellín se llamaba un pueblito pequeño. Esa región había sido invadida por turcos y musulmanes y ellos sufrieron muchas persecuciones, varias veces los despojaron de todas las pertenencias, en fin, una familia muy, muy piadosa, muy católica, sus papás. Y habían tenido 12 hijos y todos habían muerto prácticamente recién nacidos, 12 hijos. Al final hicieron una promesa a Nuestra Señora de que le diera una niña y hicieron una peregrinación a Belén. Entonces se fueron caminando a Belén y fueron a la iglesia ahí de la Natividad a pedirle a Nuestra Señora, ¿no? Y de hecho milagrosamente concibieron a esta niña. Y cuando ella tenía 3 años, el papá cayó enfermo. Ella agonizante tuvo un gesto muy bonito. Era muy devoto de San José, tenía una imagen de San José. Entonces ella, sus últimas palabras fue, mira San José, esta niña es al final la única hija que pude tener y ahora, en fin, Dios me está llamando. Entonces, por favor, tú sé el padre de ella. Qué bonito. Qué bonito, la encomendó a San José, que además, bueno, vamos, ella luego entraría como carmelita descalza, que fue la reforma que hizo Santa Teresa, que fue una gran devota de San José, ¿no? Claro. Uno de los grandes devotos de San José, Santa Teresa de Ávila. Por eso las carmelitas son muy devotas de San José. Y de pena moral, su mamá murió al poco tiempo. Y la pobre quedó huérfana. Entonces quedó huérfana. Y un tío la adoptó. Y él había tenido un hermanito después de ella, antes del padre morir, de 3 años, y antes de eso había nacido también un hermano, que también, ese sí también sobrevivió. Entonces a ese hermano se lo llevó otro tío para otra parte, se fue a vivir a otra ciudad, Alejandría, creo. Entonces pues quedaron separados. Y ella siempre con el deseo de verlo, y bueno, viviendo en la casa del tío, ¿no? Y bueno, el tío la quería mucho, la apreciaba, pero en fin, las costumbres, cuando ella cumplió 13 años, él ya la comprometió, como era la costumbre en esa época y en esos lugares, la comprometió con un joven para que se casara. Y ella había hecho un voto privado de virginidad, había consagrado su virginidad a Dios, porque ella sentía ese llamado. Y entonces llegó el día, una fiesta, que era la fiesta en la cual, digamos, no era el matrimonio todavía, pero era como que el compromiso oficial. Y según las costumbres del momento, la novia tenía que engalanarse toda y llevar como la dote, que habitualmente eran joyas, la dote se llevaba en una bandeja, ¿no? Entonces iba bien vestida, tal, y ella servía la mesa, la futura esposa debía servir la mesa en la fiesta y entrar a cierto momento con las joyas, la dote y entregárselas al suegro, sí. ¿no? Entonces ella se rapó todo el pelo. Dios santo. Y se puso el velo con el vestido bonito que le habían mandado a poner para la fiesta. Entonces se adornó toda y tal, y en vez de poner las joyas,
Puso puso el cabello. el cabello ahí Dios en la santo. bandeja. Entonces llegó la presentación de la dote, la fiesta, la cosa. Ella entró, el tío pues todo orgulloso de ver a su sobrina y tal. Y llega ella y destapa la bandeja y dice, esta es mi dote. Yo ya me casé con nuestro Señor Jesucristo y ahí hice el poto a él. Quedaron todos claros. Furioso, todos el tío quedó espantados. furioso. Fue una baldado de agua fría y el tío quedó, pero furioso con ella. Entonces, de castigo, la mandó a trabajar con los esclavos y les mandó a que la trataran mal. Entonces la golpeaban, la bofeteaban. Y un día ella le dijo algo así, de que es una estúpida, que cómo has hecho eso. Y entonces ella no, yo me casé con nuestro Señor y yo lo que quiero es seguir esa vida de consagración y tal. Y el Y ya tío con 13 furioso le años, ¿no? pegó una bofetada, así, o se la trataba pésimo. O sea que después de eso la empezó a tratar pésimo y a Qué impresionante. despreciarle. Y ella huyó. Entonces, sí. No, perdón, antes de huir, ahí viene lo impresionante, pero antes de huir lo que pasó. Ella quería, bueno, ella que ya estaba pensando en irse, porque Pues imagínese cómo la trataban. y además la trataban mal y le impedían frecuentar los sacramentos. Eso fue lo que más le dolía. Que ella por lo menos una vez a la semana podía ir a misa, comulgar, se confesaba. Incluso hago un paréntesis muy bonito, cuando llegó el momento de la primera comunión, según las costumbres para la primera comunión, no recuerdo bien qué edad tenía que tener 10 años o 12, algo así. Ella tenía menos, tenía 9, tenía 8 y tenía un deseo enorme de hacer la primera comunión. Ella iba cada sábado y se confesaba. Y cada que se confesaba le decía al padre, pero padre, ¿por qué no me da la comunión? Tengo un deseo enorme, por favor, deme la comunión. Entonces él le decía, no, la próxima semana te digo. Sí, claro que te voy a dar la primera comunión, pero la próxima semana. Y la aplazaba así. Y uno de esos sábados, el padre solamente le dijo, sí, claro, y no le dijo la próxima semana. Le dijo solo, sí, claro. Entonces la siguiente semana ella se vistió mejor, se preparó, fue y se confesó con el padre, no le dijo nada. Y cuando llegó la hora de la misa, fue y comulgó. El padre le dijo que sí, ¿no? El padre no le dijo que le dijo que sí, no le dijo que la próxima semana. Entonces ella fue y comulgó y ya. Pero comulgó, la misa la celebró otro padre, no era el mismo que le había dicho, era otro padre, entonces nadie se dio Nadie se cuenta. cuenta, sí. Entonces a la siguiente confesión, ella le agradeció y le dijo que, en fin, que si podía asistir a la misa para comulgar. ¿Y qué? ¿Usted comulgó? ¿Cómo así que comulgó? ¿Quién le dio permiso de comulgar? No, ¿Usted? le pregunté el sábado pasado y usted me dijo que claro que sí. Entonces yo por eso vine a comulgar y estoy feliz y contenta. Muchas gracias, padre. Yo que ella lo dijo sin ninguna malicia, porque Claro. no tuvo ninguna malicia. No es que veo, voy a probar. No. Le vio tanta candura que bueno, le dio la comunión. Bueno, entonces volvemos a que ella quería ver al hermano. Al hermano, y resulta que un antiguo empleado de su tío iba a viajar a Alejandría, donde vivía el hermano de ella. Y ella, bueno, supo de un antiguo empleado donde ella vivía que iba a ir a Alejandría. Entonces eran otro pueblo, entonces ella se fue al pueblo ese, una caminata larga, para llevar la carta, para que le llevara al hermano. Y era una tía, y esa tía era casada con un musulmán, ahí es la cosa. Era una tía que era casada con un musulmán, o sea, el dueño de la casa era un musulmán. Y ella fue, y entonces le dije, no, pero quédese a comer. Entonces ella se quedó a comer y ella era un trato tan dulce, tan ameno, tan bondadoso, que todo el mundo quedaba encantado con ella. Entonces ella conversando y todo eso, como eran familiares, la tía levantó el asunto del matrimonio, de lo que ella había hecho. Pero mira, tú cómo hiciste eso, cómo dejaste a tu papá, a tu tío, que te fue tan bondadoso contigo, que te adoptó, que cómo le haces eso, que cómo le hiciste ese desaire, y que era un buen partido, era un buen matrimonio. Entonces ella empezó a defender, no, es que yo consagré mi castidad a Dios nuestro Señor. Y ahí el musulmán comenzó a criticar a la iglesia, a decir, claro, es que así te tratan en tu religión. Si tú te haces musulmán,
nosotros no te vamos a tratar así, te vamos a dejar que tú practiques esa virginidad como quieres. Eso es porque son católicos, tú debías hacerte musulmán. A ella se llenó de santa indignación y comenzó a discutir con el hombre. Y decirle, respete, yo amo la iglesia católica por encima de toda la única religión verdadera. Usted es el que debía hacerse católico, esa religión es falsa, el único Dios verdadero es Jesucristo. El musulmán quedó tan furioso, Dios santo. quedó endemoniado, que le dio un golpe y la tiró al piso No sé. y sacó la cimitarra, sacó una cimitarra y la degolló. ¿La mató? No. La degolló. No. Y la envolvieron en unas mantas y la tiró por allá en un rincón oscuro de un callejón por allá de una Jesucristo. calle solitaria para que nadie se diera cuenta de la... Bueno, pues, en fin, para Sí. que nadie se diera cuenta del crimen. Exactamente. Y ahí ella cuenta que ella entró en un sueño, un fenómeno místico, no murió, entró en un éxtasis, pero fue degollada, o sea, el hombre... No, la mató. Dejó de palpitar el corazón, la tiró muerta. Pero entonces ella cuenta que ella entró en un sueño, que no volvió a saber más de nada, y después de eso ella se despertó en una cueva. Ahí en las afueras, en la misma región, se despertó en una cueva. Ella se despertó en la cueva y había una mujer que parecía una monja, porque estaba así con Unos un hábito, vestidos, con una túnica larga y con velo, bondadosísima, y que estaba cuidando de ella Qué impresionante. y que estaba curándole la herida y Del tratándole cuello. la herida. Y ella se despertó días después y que entonces se acercaba y le daba con una especie de esponja así de un material muy blanco, dice ella que no sabía qué era, le humedecía los labios porque ella no podía comer. No, pues estaba degollada. Estaba degollada. Entonces Jesucristo. solo le humedecía y le daba así un poco de líquido y le trataba la herida. No, Y al final la curó. Al final la curó y le dijo, tú entrarás a una comunidad dedicada a San José, pero después entrarás a la orden carmelita. Irás a Francia, a Francia. pero después volverás aquí a Belén y morirás aquí. Y ahí. Y después vendrás a fundar un monasterio aquí en Belén y antes de 3 años de fundar el monasterio, ahí sí tú realmente morirás. No sé. Y entonces le dije, pero ¿y usted quién eres? Entonces solo lo sonriendo le decía quién era. Bueno, entonces ven que te voy a llevar aquí a la iglesia cerca para que puedas asistir a misa y comulgar. Entonces la señora esa la llevó a la iglesia ahí cercana y ella asistió Ya a cuando misa, ya estaba toda curada. y cuando salió de la misa, la mujer había desaparecido. Entonces, y quedó con la herida toda la vida. Tenía la marca. aquí La en el cicatriz de cuello, la cicatriz. Qué Era impresionante. no sé, como 30 centímetros de largo y como 2 centímetros de ancho. Jesucristo. Y la piel era como más blanca, ahí donde tenía la Qué cicatriz era como la piel más impresionante. blanca. Es una cosa milagrosa. Milagrosísima. realmente milagroso. Dios Y en fin, santo. ahí fue que sí, ya ahí se hizo empleada doméstica de una familia, de otra. Hizo una cantidad de milagros impresionantes, ¿no? En una de esas casas, un niño se cayó como de un 3er piso, un niño de 8 años, que era el hijo de la señora de la casa, y se cayó y Ya. quedó ahí inmóvil. Bueno, se mató. Entonces, los gritos y las cosas, ella salió corriendo y recogió al niño así, le hizo unas caricias y tal, y el niño se despertó y no tenía nada, ni se quebró un hueso, nada, absolutamente nada. Dios Bueno, santo. pues, está... Qué impresionante. Ahora, curiosísimo cómo ella nunca explicó quién era la mujer que la había curado. Ella nunca dijo que ella creía nunca que le era. dijo quién era, no sabía quién era. Ni pero ella decía después que había- preguntó. ella misma decía que había sido la Virgen. Ah, interesante. Ella era devotísima, ¿no? En otra de estas familias que estuvo trabajando ahí de empleada doméstica, le tocaba cuidar no, ella hacía arreglos de flores a una imagen de Nuestra Señora. Le ponía flores a una imagen de Nuestra Señora, ponía flores a los pies de ella. Y una de esas flores que ella puso a los pies milagrosamente, unas flores así sin rama ni nada, las flores echaron raíz Y y se empezaron a multiplicaron. Y empezaron a exhalar un perfume así maravilloso. Entonces se regó toda la fama de santidad por el barrio. Y ella se fue.
huyó de esa casa porque ya no quería tener gloria, no quería ser Qué impresionante. famosa, conocida, ¿no? ¿Y cómo termina ella después como religiosa, San Francisco? Porque claro, va haciendo milagros y tal, pero pues no debe haber algún designio medio sobrenatural o alguna manera por la cual Dios la pone en la vida religiosa, ¿no? Al final un sacerdote que la conoce y empieza a ver la santidad de ella, la virtud, le propone que por qué no entra a una orden religiosa. Y él conocía, claro, esa época de toda esa región era colonia francesa, ¿no? Entonces era una comunidad que tenía originaria de Francia, una comunidad dedicada a San José. Ahí ella entra a la comunidad y la mandan de novicia a Marsella. Ahí es que ella va a Francia y se va cumpliendo todas las profecías de la señora de la Cumpliendo gruta. La profecía que Nuestra Señora misma le había dado. Y como son costumbres distintas, ¿no? Porque uno está acostumbrado aquí a pensar en Occidente, cómo estamos nosotros, tal, pero es Oriente Medio, eso es otra cosa totalmente, es otro mundo. Impresionante. Ella tenía mucho, en varias ocasiones, ella insiste mucho en un punto muy bonito que es muy de los heraldos, de que ella dice que Dios está donde hay limpieza. Es cierto, algunos lugares donde ella, en fin, llegaba, familias pobres que iban a asistir a todo eso, lo primero que hacía era limpiar muy bien todo. Y ella era muy aseada también con su propio cuerpo, con sus trajes, su vestido, cuidaba mucho que siempre estuviera limpia, pulcra. Entonces una vez se quedó observando unos pajaritos y dijo, bueno, estos pajaritos no se bañan. Los pajaritos tienen que bañarse. Entonces ella fue y los llevó, cogió los pajaritos y los empezó a lavar todos y se murieron los pajaritos. Se murieron todos los pajaritos. No, uno ve como es inocente, ¿no? También. Y pues es que es muy niña. Uno a los 13, 14 años, todo eso le pasó, la matan. Bueno, la matan y por milagro sobrevive. Realmente es una historia increíble. En otra de esta familia, otro milagro increíble que hizo ella, estaba trabajando en la cocina de una de estas casas y de repente entró una serpiente venenosa. Claro que ella estaba calentando leche y parece que la leche caliente atrae a las serpientes, ¿no? Y una serpiente venenosa. Entonces entró la serpiente y ella con la mayor inocencia cogió la serpiente y cogió y la agarró de la cabeza. Y la serpiente no le picó. Y entonces gritó y tal, lo llamó, y ahí vinieron todos los familiares, le abrieron con la serpiente en la mano. Y digo, cuidado, la va a picar, la va a matar. No, pero si no está haciendo nada. Y la soltó y la serpiente le dijo, vete de aquí. La serpiente le obedeció y se fue. Interesante. En una ocasión, me estoy acordando otro hecho, cuando ella era niña todavía sus papás vivían, me recordé por lo del veneno de la serpiente. Porque ella tenía estos fenómenos místicos desde niña. Ella tuvo un sueño en el cual veía que venía un vendedor de pescado. Llegaba a la casa un vendedor de pescado y le ofrecía al papá un pez. Y el papá lo compraba y una voz interior le dijo, ese pez está envenenado. Era un sueño. Bueno, listo, tuvo el sueño, el otro día se despertó. Y de repente tocan a la puerta y aparece un hombre, el mismo que le había tenido el sueño, a vender el pescado. Y el papá va y le compra el pescado. Y ella le dice, pero papá, yo tuve un sueño, ese pescado está envenenado, no se lo vayan a comer. No, mi hija, pero eso son sugestiones. Ese fulano yo lo conozco, yo ya le he comprado pescado otras veces, el pescado está muy bueno, que eso no tiene nada. Y ella casi que se le arrodilló y le suplicó, papá, eso está envenenado. Pero al final le insistió tanto que él lo llevó a un lugar para que lo examinara y estaba envenenado. Entonces ahí entró en esa comunidad y con frecuencia entraba en éxtasis, comenzó a tener los estigmas y al final ella era novicia, no, creo que ni novicia, era apenas postulante, que es el primer paso para la persona entrar a la comunidad para discernir si tiene esa vocación o no. Ya cuando hace un primer compromiso, hace unos votos temporales es novicia, y ya cuando hace los votos solemnes y perpetuos ya es profesa, ya entró a la comunidad. Es un proceso de varios años para discernir, porque es un compromiso serio que se va a hacer.
Entonces ella ni siquiera era novicia, solo postulante, y se reunió todo el consejo para saber si la recibían, y decidieron no recibirla porque decían, no, esos fenómenos místicos eso no es de nuestra comunidad, no es de nuestro carisma, entonces mejor que entre a otra comunidad que sepa Y por eso es que tratar un alma así, y hasta con cierta razón, ¿no? Pues sí, porque, o sea, es que es muy difícil, ¿no? Imagínese usted un alma que ve todo eso, ¿cómo discernir si es verdad o no? Porque también eso es un misterio. Hay gente que dice que tiene eso, pero en realidad no es. O a veces el demonio que se pone se mete, se entromete y comienza a hacer ver a la persona cosas que en realidad no son. Eso es todo un misterio. Es necesario mucha sabiduría y mucha, no sé. Y bueno, estaba en los planos de Dios, ¿no? La señora de la gruta ya le había dicho también que ella no estaría más en esa comunidad, sino que sería carmelita, ¿no? Impresionante, sí. Y ahí, ya, en fin, un padre le aconseja y tal, y le presenta a las carmelitas, y esas carmelitas en Pau, ¿no? Cerquita de Entonces ella, Lourdes. cerquita de Lourdes, ella ya entra como novicia aquí. Mira, aquí se ve que hay una cantidad de cosas. No estamos que respetando la cronología, pero en una de esas, volviendo a las casas donde ella había trabajado, Nuestra Señora le dijo, dígale a fulanita que no use un vestido finísimo, que esa señora le tenía mucho apego, un vestido así suntuoso, y era motivo de mucho orgullo, mucha vanidad de esa señora. Entonces, o sea, le dice, dígale a fulanita que no use más ese vestido, porque la próxima vez que se lo ponga, ese vestido se va a incendiar. Se va a incendiar. Y ella fue y le dijo, fulana, no se ponga ese vestido más. La Virgen me dijo que si se pone ese vestido se va a incendiar y usted se va a hacer daño. Y la mujer no le hizo caso, se puso el vestido y hubo un incendio en la casa, y el vestido se incendió y la señora se quemó. Jesucristo. Impresionante. Sí, tenía. Hermano Francisco, el problema es que son tantos hechos que ya se nos fue el tiempo. ¿Qué hora es? Vamos a hacer la pausa y después continuamos con todas las enseñanzas, porque, pues, adelantando un poco, ella estuvo poseída por ángeles, por demonios, todo, pero eso será después de la pausa. Ya regresamos. Eso es lo central del tema, los consejos del ángel y los del demonio también. Exactamente, ya regresamos. Consejos espirituales del demonio, increíble. En un mundo de constantes desafíos, encontramos consuelo, guía y esperanza en la fe y en el amor de María. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de fe y devoción? ¿Recibir mensajes que eleven tu espíritu? Síguenos en Instagram, @Caballeros de la Virgen. Y continuamos aquí con la historia de Santa Mariam, desde muy joven haciendo milagros, teniendo visiones, teniendo revelaciones, pues todo lo increíble que ha pasado en su vida a tan tierna edad, realmente impresionante. Pero bueno, empezamos. Bueno, usted nos había dicho que nos iba a contar un último hecho de su juventud. Sí, es una cantidad de anécdotas increíbles. Pero bueno, ella trató de viajar 2 veces a visitar al hermano, y las 2 veces tormentas desde Marsella. Sí, al final se encontró con él en otro lugar. Pero en una de esos viajes en barco, comenzó una tormenta feroz. El capitán vio que se iban a hundir. Entonces comenzó a sacar todos los botes salvavidas y empezó a embarcar las personas. Y él sabía cuántos pasajeros llevaba, y cuando vio faltaba uno. Entonces se fue a buscar todos los camarotes a ver quién faltaba, y el de ella estaba cerrado, tocó, y sí, siga, estaba durmiendo. En medio de la tormenta. Y ella estaba durmiendo. Entonces ahí el capitán, que venga, levántese, salga, que estamos hundidos, este barco se va a hundir, vamos al bote salvavidas. Entonces ella, en fin, salió porque el hombre le dijo que saliera, y salió así a la cubierta, y una voz interior le dijo, este barco no se va a hundir. Entonces ella dijo, no, venga, calma, vamos a rezar. Venga, tengan fe, recemos que este barco no se va a hundir. Ella se arrodilló, hizo una oración, y todos pero no, está loca, no ve la tormenta, venga, salga. No, este barco no se va a hundir, no se preocupen. Y ahí la tormenta se calmó. Qué impresionante. Y ya estaba todo montado
Bueno, Increíble. este libro está lleno, en cada página que uno abre son consejos impresionantes del ángel de la guarda, de la Virgen, de nuestro Señor, en fin, que si va uno, en fin, el tiempo no da, pero por lo menos leer algunos. Y lo más interesante es que ella, recordemos Job, la historia de Job que está en la Biblia, como, porque, o sea, habitualmente una persona, cuando queda poseída por el demonio, un caso de posesión, habitualmente, lo habitual, es que sean personas que han caído mucho en el pecado. Han ido cayendo de abismo en abismo, de pecado en pecado, y han caído en perversiones muy, muy grandes. Se han entregado voluntariamente al demonio. Claro, es lo que le abre las puertas, ¿no? El demonio como que aprovecha esa debilidad. Ganó una batalla espiritual. El demonio triunfó sobre esa alma y esa alma libremente se entregó al pecado. Entonces el demonio adquiere un derecho de conquista. Claro. Y llega un momento donde Dios le permite, porque el demonio solo actúa en la medida que Dios le permite. El demonio no hace lo que quiere. Dios le permite, entonces el demonio posee a la persona. Eso es lo habitual, pero no es una ley absoluta. Dios puede permitir que el demonio posea a una persona, o lo que se llama una vejación, que es otra manera del demonio de actuar, que es hacerle daño a la persona, golpearla, dañarle la salud, y que muchos santos lo tuvieron en la historia. Hacerle daño a sus bienes, es una vejación. O, bueno, la tentación, que es lo común, es la obsesión, que es una tentación así reiterativa. Entonces son las 4 formas, digamos, del demonio actuar: tentación, obsesión, vejación, posesión. Pero hay casos excepcionales como el de Job, que era un santo, y el demonio va delante y dice: yo ya me adueñé del mundo, ya todo el mundo está en mis manos, mira, te gané. Entonces Dios le dice: no has ganado, mira, hay uno que me es fiel, Job. Sí, claro, porque tú le diste a una familia numerosa, le diste muchos bienes, es rico, es saludable, claro. Entonces así cualquiera, ¿no? Entonces Dios le permite. Y le va permitiendo, primero que le daña los bienes, le quema todos los cultivos, le mata el ganado, luego le mata a los hijos, luego permite que le toque la salud, no que lo mate, que le toque, y ahí le pone el cuerpo en una llaga, y en la miseria, todo el mundo lo abandona. El Job, entonces él era como que un campo de batalla entre Dios y el demonio, como que la honra de Dios dependía de la fidelidad de Job, y Job, con la santa paciencia de Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Porque si aceptamos de Dios las cosas buenas, ¿por qué no vamos a aceptar las malas, que también es Dios que nos las manda? Entonces ella, más o menos, con ella pasó algo así. Entonces Dios permitió que el demonio la poseyera, una santa. Y ella era tan buena, sí, santa, hacía milagros, hacía de todo. Posesa 40 días, una cuaresma de posesión. Días. Y el demonio la golpeaba, la tiraba de la cama, la comida se la llenaba de alfileres. Jesucristo. Le podría la comida. Y ella se la comía así todo, incluso. Porque decía: demonio, me quieres tentar con esto. Entonces ahora, gracias, porque entonces voy a poder hacer más penitencia por Dios. Entonces se comía. No puede ser. O sea, ella misma aprovechaba los males que el demonio le hacía para ella glorificar más a Dios. Una batalla, pero tenaz. Y ahí el demonio va usando, que es lo interesante, el demonio va usando varias estrategias, ¿no? Entonces, en una de ellas, le dice el demonio: aquí tú encerrada, tú que podías. Mira, es que es increíble las tentaciones que el demonio es un ángel vivísimo. Ella era de clausura, y la vocación de ella era sufrir incluso después va a contar eso, ni hay tiempo de contarlo, como ella sufría por el Papa de la época que estaba siendo perseguido, Pío IX. Qué impresionante. Y ofrecía todos sus sacrificios por la iglesia, y todo eso pesaba. Claro, pesa muchísimo. Dios, traía gracias para darle fortaleza al Papa. O sea, son esas almas escondidas que van cambiando la historia sin que nadie se dé cuenta. Bueno, pero entonces su vocación era eso, ser una víctima expiatoria de una orden contemplativa, en la clausura, encerrada,
viviendo para la oración, para la penitencia, en fin, el sufrimiento. Entonces el demonio le dice, mira tú que podías ir a hacer tanto bien ahí afuera, ir a predicar, a ir a convertir a los paganos, salte de aquí, ¿qué haces aquí encerrada? Presentándole algo bueno, ir a predicar, ¿no? Pero era para que no cumpliera su vocación. El demonio siempre hace así, Monseñor Juan, el Superior, siempre nos lo ha dicho, ¿no? Entonces, y al que está de misionero, le dice, no, tú deberías rezar usted, más. Aquí en este fondo de la selva, aquí durmiendo mal, con estos paganos, estos indios o estos africanos, lo que sea, que no se convierten. No, hombre, usted conseguiría más si se mete a un convento de clausura y se dedica a la oración. O sea, no, para desviar, ¿no? Va desviando la vocación. Qué impresionante. Y con algo bueno. Ay, eso pasa muchísimo, muchísimo. Bueno, luego en la otra empieza a decir, mira, cómo tú eres santa. Tú tienes las llagas de Cristo. Y eres tan santa que hasta la corona de espinas y todas las monjas cómo te admiran, cómo ven tu santidad. ¿Ya has pensado en eso? Para insuflar en ella el egoísmo, el amor propio, en pensar en sí misma. Y a ella le responde, cállate, demonio estúpido, que yo soy nada. Yo sin el auxilio de Dios no valgo nada. Yo solo soy dueña de mis pecados y de mis miserias. Tú sí eres culpable porque tú estabas, yo porque soy débil pego, pero tú no pecaste por debilidad, porque tú estabas en lo más alto, en el coro más alto, eras el ángel más luminoso, tú veías las cosas con claridad y pecaste y te quisiste sentar en el trono de Dios. Entonces el demonio salía huyendo. O sea, cada tentación que le ponía, entonces mire lo que le dice. Y si Jesús te manda al infierno, tú seguirías amando a Jesús. Ella dice, incluso en el mismo infierno amaría yo a Dios. Interesante. Porque le ponía la tentación de que ella estaba en pecado mortal. Incluso varias veces dejó de comulgar. Porque pensaba que estaba en pecado. Porque claro, como todo el mundo había tenido tentaciones. Claro. Todos tenemos tentaciones. Pero una cosa es uno sentir la tentación y otra cosa es consentir en la tentación. Claro. Entonces yo puedo tener la tentación de robarme un anillo de diamante que está ahí, lo dejaron ahí, no sé, están descuidados y vale millones. El anillo de diamante. El demonio me puede poner la tentación, róbatelo. Mira, vas a poder comprar un carro, no sé qué, viajar. Depende si la persona es consciente o no. La persona puede tener la tentación y puede decir en un primer momento, uy, sí, el carro, no, pero eso es robo, no puedo. Y se va rápido de ahí. Entonces rechaza la tentación, pero después el demonio le pone en la cabeza de que consintió, no se lo robó, pero es que uno puede pecar por intención. Claro. Pudo haber consentido en su interior aunque no se lo haya robado. Entonces el demonio le pone la tentación de que pecó. Y así con las tentaciones que ella había tenido, el demonio le ponía la tentación de que había pecado, y ella quedaba tan preocupada. Qué impresionante. Y que de no querer comulgar en pecado mortal que no comulgaba. Un alma muy recta, ¿no? Muy recta, que hasta el confesor le tuvo que, después de confesar, el confesor le tuvo que decir, vaya, comulgue usted, sus tentaciones de demonio, usted puede comulgar. O sea, como el demonio es astuto. Pregunto, ¿eso fue durante los 40 días de posesión? Sí. Luego le dice, mire, el capellán aquí del convento, que era un sacerdote santo, y bueno, uno de sus confesores fue el que escribió este libro, ¿no? Pero ahí cita otro que era un hombre muy, muy santo y muy sabio, muy conocedor, que la supo orientar muy bien. Entonces tu maestro y la Madre Superiora no te aman. De lo contrario, no te habrían dejado descender, no te hubieran dejado que te... ahí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿No? El maestro y su madre, ahí nuestro Señor Jesucristo y la Virgen. Ellos no te aman, no te quieren. Si te quisieran, no hubieran dejado que cuando niña te hubieran degollado. ¿No? Entonces ella ahí le responde, aún en el supuesto de que nuestro Señor Jesucristo y la Virgen no me amaran, yo los querría por siempre y cada vez más. Bonito, ¿no? Claro, porque uno no quiere a Dios porque me dio o no me dio, uno lo quiere por lo que Él es. Él merece ser amado. Qué interesante. Independiente de si me dio lo que yo quería o no me lo dio. Que son lecciones de vida espiritual. No eres digna de comulgar sacramentalmente. Conténtate con hacer la comunión espiritual. Siempre menos, ¿no? Ella dice, sí, soy indigna de la comunión. Tienes toda la razón. Por eso me voy a confesar. Yo espero en Dios, lo amo y por eso comulgaré. No porque sea digna, sino porque confío en la misericordia. Ahí el demonio furioso la tiró contra una puerta.
Jesucristo. Es una batalla, el demonio no pierde una, ¿no? Cualquier cosa que pasa, cualquier pensamiento, el demonio se vale para acercar a la persona. Mire, su comida parecía un hormiguero de gusanos y ella se lo comía agradeciéndole al demonio por la oportunidad de hacer sacrificios. El demonio Jesucristo. le quitaba la comida cuando había comido 2 o 3 cosas. Entonces ella agradecía porque podía hacer ayuno. Con mucha frecuencia ella hacía ayunos de 40 días a pan y agua. Y hubo una ocasión que hizo ayuno de 1 año a pan y agua. No quiere decir que todos tenemos que imitar eso. Para eso siempre es bueno consultar a un buen confesor. Un guía espiritual. Sí, eran cosas que en la época se hacían también. A ella le gustaba mucho la fruta y según la regla, en cierto horario no podían comer. Y ella vio una fruta y la cogió, que le gustaba mucho esa fruta, pero ahí cayó en cuenta que se dio cuenta que según la regla no podía comer y no se la comió. Pero entonces como la había cogido, entonces para hacerse violencia a sí misma, cogió la fruta, la tiró en el piso y la pisoteó toda. O sea, cada tentación del demonio ahí, pero en medio de todo eso la Virgen también se le aparecía, a nuestro Dios se le aparecía, la consolaba. Que es una lucha no pequeña. Bueno, increíble, el demonio se le apareció en la forma de la Madre Superiora. Como si fuera la Madre Superiora. Sí. O sea, tomó forma humana. Ella estaba en la enfermería porque por la posesión estaba toda, en fin, toda con su cuerpo todo afectado por las torturas del demonio. Entonces estaba en la enfermería y llega y entra la superiora. Y la superiora le dice: hermana, yo veo que, en fin, usted es mejor que no comulgue hoy. Entonces ella ese día no comulgó. Entonces al otro día la Madre Superiora extrañada le preguntó: ¿y tú por qué no fuiste a comulgar ayer? Le dijo: no, hermana, madre, porque usted me mandó. Yo te mandé, si yo ayer no vine, todo el día yo no vine ayer. Y ahí se dio cuenta que era así del demonio desgraciado que se le había aparecido en la forma de la Madre Superiora. Qué impresionante. Impresionante. Enmascarado el demonio, iba al encuentro de las hermanas, de las otras hermanas, para hablar pestes de ella y calumniarla para que las otras hermanas hablaran mal de ella y la echaran de la comunidad. Siempre sembrando discordias, siempre. El demonio sembrando discordias. Y él mismo dice... Está pasando vainas y nos va dejando ahí a todos. Bueno, a cierta altura una hermana le pregunta a ella, que da una serie de consejos de vida espiritual, y ella dice como la primera virtud, dice: hay 3 virtudes que son las fundamentales para crecer en la santidad. La primera es la obediencia. Ella está hablando para religiosas que tienen voto de obediencia, pero todos tenemos que practicar la obediencia. Claro. La obediencia a Dios. Los mandamientos, claro. La obediencia a Dios cumpliendo nuestra vocación. Lógico. Y Dios a todo mundo le indica cuál es su vocación. Claro, las inspiraciones divinas. Dios siempre está ahí. Las inspiraciones, cuando Dios inspira que yo me desprenda de algo, que yo deje una amistad, que deje una costumbre, que deje un ambiente. Hay que obedecer esas voces interiores de Dios. Evidentemente los mandamientos es lo más importante. Y hay autoridades a las cuales tenemos que obedecer. Un hijo tiene que obedecer al papá, un ciudadano tiene que obedecer a su autoridad civil, en una empresa hay que obedecer al jefe, claro. Normal, ¿no? Que tiene autoridad, evidente, pero la obediencia es una virtud y cuando se obedece cualquier autoridad es la obediencia. La segunda, la humildad. Impresionante. La segunda, la humildad. Y la tercera, la caridad. Entonces una de las hermanas le pregunta: ¿y dónde queda la penitencia? Entonces mire la respuesta de ella, que es impresionante. El demonio a veces inspira la penitencia. El demonio inspira la penitencia. Para que no cumplamos la regla. Ahí está el punto, claro. Que además está en las Escrituras. Ahí está el punto. Dios no quiere sacrificios ni holocausto, sino que haga su voluntad. La obediencia, que se haga su voluntad. Y lo que más bueno, eso lo va a decir que más adelante lo dice, nos cuesta más aceptar las penitencias, los dolores, los sacrificios, las cruces que Dios nos manda. Nos cuesta
más que hacer las penitencias voluntarias, porque cuando yo iba a hacer una penitencia voluntaria, yo fui el que decidí hacerla. Y yo ofrezco, yo ofrezco lo que yo quiero, ¿no? También, claro. Entonces, hoy voy a hacer ayuno a Paniagua, muy lindo. Pero Dios no lo quiere. Pero resulta que su profesión es la de, pues, inventarme algo, es la de ser un atleta. Y tiene una competencia mañana, su obligación de Estado es alimentarse bien para ganar la competencia, porque esa es su vocación. Está desobedeciendo. Si usted se pone a hacer esa penitencia ese día, no está haciendo la voluntad de Dios, a lo que Dios lo llamó. Entonces, el demonio a veces le inspira a uno cosas buenas, entre comillas, claro, para distraerlo y para que uno se habitúe a hacer su propia voluntad. Y no hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios. Eso es impresionante. Eso es la enseñanza de hoy hasta ahorita. Impresionante. Entonces dice, la primera palabra, cuando pedimos permiso a la superiora, la primera palabra de la priora es de Dios. O sea, usted le pregunta a la autoridad qué hacer y la autoridad le dijo algo, esa es la palabra de Dios. Cuando usted le insiste, la segunda palabra es suya. Y si la superiora le dice no, aunque usted le insista, no le da el permiso que usted quiere, esa palabra es suya y le dijo que no. Cuando usted insiste por tercera vez, dice esa palabra tercera es del demonio. Claro, cuando le dice que sí, ¿no? Qué impresionante. Es una gran lección. Es impresionante. Que hay mucha gente que vive por sí, ¿no? Y hace todo por voluntad propia y por satisfacerse. Hace un tiempo un padre decía la diferencia entre mortificación y sacrificio. Bueno, entonces mire, el demonio le dice, sí que sois oscura. ¿Qué son todas esas tonterías? Y coge el rosario y se lo tira al suelo. El rosario de ella. Entonces ella coge el rosario, besa el crucifijo y añade, imbécil, estás besando un trozo de madera. Dios no existe, dice el demonio. ¿Dónde está Arabita? Id a buscarla. El demonio entró de nuevo, bueno, el demonio entraba en su cuerpo y le hacía gritar cosas, el cuerpo se doblaba hacia atrás, entraba en convulsiones, se golpeaba a sí misma, pero era todo cosa del demonio, ¿no? Dios mío, qué sufrimiento. Y para perturbar el sueño de toda la comunidad, le hacía pegar gritos así infernales durante la noche. Es interesante que la madre superiora, que es la superiora del convento, le dio la orden, la madre no era sacerdote, ¿no? Ni era exorcista, pero la madre le dijo a ella, a Santa María, claro, como religiosa, le dijo, en nombre de la santa obediencia, le prohíbo que pegue gritos durante la noche para que deje de dormir a las otras hermanas. Y el demonio obedeció. Claro, por más posesa, igual era la autoridad. O sea, el demonio le obedeció a la orden de la superiora. Entonces gritaba durante el día, pero por la noche los dejaba dormir. Por la noche la dejaba dormir. Marian se escapó de la vigilancia de las hermanas y se lanzó desde varios metros de altura a una alberca de agua, pero obligada por el demonio. Pero no le pasó nada. Le entró una legión, dice aquí en cierto momento, entró una legión de demonios dentro de ella. Aunque Jesús había entrado dentro del cuerpo de la hermana, María le prohibió cualquier acto o palabra contra la pureza. Muy lindo eso. O sea, prohibió que el demonio, cuando la poseía, era el demonio el que hablaba, no era ella. Sin embargo, le prohibió que dijera cosas inmorales o cosas contra la castidad, contra la pureza. Y el demonio mismo dice, el maestro nos ha prohibido actuar contra la modestia, pues nunca ha pecado en ese aspecto. Solo nos queda poder intentar matarla. Qué impresionante. Por el demonio reconoce que ella había sido impecable en materia de castidad. Quisieron forzar al demonio a hablar en latín, pero el demonio se resistió. ¿Al latín? O sea, el latín es exorcístico. El demonio no habla en latín, porque le hablaron en latín. Y el demonio dijo, no, jamás lo consentiré. Esta lengua maldita me hace padecer mucho, va en contra de mí. El latín. Eso dice el demonio del latín. Al que no le gusta el latín. Mire lo que el demonio va a confesar. Esos son consejos del demonio que el diablo haciendo hostias, pero obligado por Dios. Entonces, mire lo que el demonio dice. 1000 como tú no me hubieran reducido por este acto de humildad, porque ella hizo un acto de humildad delante de las hermanas, porque había gritado, había hecho un show que era el demonio, ¿no?
Entonces ya cuando ella volvió en sí, se arrodilló delante de todas las hermanas que habían visto todo ese show y les pidió perdón en fin, por haber tomado las actitudes de las cuales ella no era culpable. Entonces hizo un acto de humildad y el demonio dice, por ese acto de humildad ha acabado con todo mi poder. Entonces queremos derrotar al demonio, practiquemos actos de humildad. El Señor obligó al demonio a desvelar por medio de la poseída las artimañas que utiliza para perder a las almas religiosas. Pero mucho de eso se aplica a los que no son religiosos. Entonces dice, he arrastrado a una religiosa en Inglaterra para que se pase a nuestro bando, el de los demonios, desde anteayer con nuestra táctica habitual. ¿Cuál es la táctica habitual con las religiosas? Primero, con pequeñas cosas. Entonces esto es enteramente lo que dicen todos los tratadistas de vida espiritual. El demonio a una persona santa, virtuosa, no le pone la tentación de ir a asesinar a otro, de asaltar un banco. Claro. No, cometa un pecadito venial. Un poquito. Y vuelve y cométalo, y cometa varios al día. Mire qué rico, es venial, no se preocupe. No es nada grave. Comienza con algo pequeño, y después, bueno. Entonces, la táctica habitual. Primero, tentarla con cosas pequeñas. Luego, hacerle creer que el superior no lo quiere mucho. Hacerle creer que el superior lo persigue, que el superior no lo quiere, que si le manda algo es porque le cayó mal. Entonces, indisponerlo con el superior. Luego, escribir a escondidas cartas para el mundo. Claro, una persona que hizo esa consagración religiosa y vive en la comunidad, digamos, ellos pueden escribir a sus familiares, pero no todos los días. Una persona que renunció al mundo. Están pensando en otra cosa. Están pensando en Dios, en la iglesia, en su vocación, en la oración, en el sacrificio y bueno, el carisma que tenga cada orden, ¿no? Si cuidar a los enfermos, lo que sea. Y no estar pensando en sus amigos que dejó en el mundo y el cuñado que tiene un negocio, cómo le va y esas preocupaciones. Entonces, comenzar a tener curiosidad con el mundo. Luego, sugerirle que nadie las juzga buenas. Luego, despertarles un sentimiento de curiosidad, de desear saberlo y conocerlo todo. Estar queriendo saber todas las cosas del mundo. Luego, comenzar a desobedecer. Comenzar a no hacer la voluntad de las superioras. Y de esa manera hacemos y logramos triunfar sobre los religiosos para que no cumplan más con sus votos y los hacemos habitantes de nuestra ciudad por toda la eternidad, o sea, en el infierno. En algunas ocasiones intentan asustar. Entonces el demonio pega alaridos, se aparece como un monstruo espantoso, a ver si con el miedo logran intimidar. Y luego con halagos. ¡Ah, qué buena que eres! ¡Qué santa que eres! ¿Cuántas almas has salvado con tu penitencia? Mire. Se comienza a echarle incienso, a alabarla, increíble, a glorificarla, a decirle que es una santa. Y esa vanagloria de la santidad, esos que se creen, esa forma de egoísmo, de creerse santo, sí que es peligroso y existe por ahí. El demonio solo quería que ella dijera, basta, Señor, de sufrimiento. Pero no, todos los sufrimientos ella los ofrecía. Decía, yo quiero sufrir por Jesús, lo ofrezco por Jesús, lo ofrezco por las ánimas del purgatorio. Y a cierta altura, nuestro Señor le dice que gracias a todos esos sufrimientos ha sacado muchas ánimas del purgatorio. Bueno, lo interesante, pues ahí hay mil otras cosas. No sé si hay tiempo porque después ella queda poseída, entre comillas, por el ángel de la guarda. Wow. Fueron 40 días por el demonio. 40 días de posesión por el demonio. Y 40 días por el ángel de la guarda. Mire esta descripción. Su cuerpo quedaba curvado, los dientes castañeaban, sus muecas eran espantosas, sus puños convulsionaban, los dedos de los pies le quedaban rígidos. Y ahí el demonio le decía, ¿no te da vergüenza? Una niña te ha vencido. Tú, el más bello de los ángeles. Qué bajo has caído, humíllate. Jesús es tu vencedor, le decía el Padre. Interesante. Bueno, por esos sacrificios, 30 almas que estaban en el purgatorio lograron salir del purgatorio. Eso se dice en el Señor en uno de esos días. Claro, la importancia de ofrecer el sufrimiento. Lo que el sufrimiento. demonio dice, no nos gusta la unión que existe en las comunidades, hacemos todo tipo de esfuerzos para introducir la discordia. Eso puede decir de la familia. Claro, exactamente. Siempre toda discordia en las comunidades religiosas, en la familia, sembradas por el demonio. Hay una religiosa que nos irrita muchísimo, es fuerte, no hay manera de seducirla.
le provocamos fiebre, le ocasionamos dolores atroces y a menudo la dejamos incapacitada para andar. Aún así permanece fiel, es imposible ganarle, pues escucha a su superiora y obedece a su confesor. Conseguimos poner toda la comunidad en su contra, pero en lugar de irritarse, ella se humilla. Hasta la superiora se puso contra ella y ella se puso más feliz. Impresionante. Así describe el demonio. Bueno, vemos algo del ángel, si hay tiempo. Sí, veamos algo del ángel. Satán, me tientas contra la iglesia, amo a la iglesia, ella es mi madre, ella te aplastará la cabeza, todos tus ataques contra ella son necesarios para mostrar tu malicia y tu debilidad. El Santo Padre morirá mártir, será mártir por el amor, porque creerá no haber hecho nada por Jesús, estarás por debajo de él, tu cabeza estará bajo sus pies. Mi madre iglesia no caerá, en cambio tú, Satán, sí, caíste una vez del cielo y caerás para siempre. Unos diálogos, polémicas con él. ¿Sabes, Satán? ¿Sabes cuáles son los recursos que utilizamos para vencerte? El primero es el agua bendita. Con fe te hace huir el agua bendita. El segundo es la humildad, el tercero la pobreza. San Francisco, el problema es que va pasando el tiempo. Celebro a cada página que usted pasa, es más interesante, pero creo que para terminar, si puede dar uno o dos consejos del ángel de la guarda o algo así para terminar. Y bueno, si las personas quieren una segunda parte sobre todos los consejos del ángel, pues bueno, dejen sus comentarios, pero impresionante. Bueno, en cierta ocasión ella dice increíble que son muchos los papas, obispos y religiosos que están en el purgatorio, que son muy poquitos los religiosos y sacerdotes que van directo al cielo. El tiempo es corto, acordaos de amar siempre al prójimo. Preferid a una hermana que os ponga a prueba, porque con ella siempre podréis ganar. O sea, si hay esto para quien no es religioso, si hay un familiar, hay un vecino, hay un compañero de trabajo que nos cuesta tratarlo, busquémoslo a ese. Con él vamos a ganar más. Que tenemos sacrificio para ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento es amor. Cumplir la regla es amor. Entonces, sufrir por nuestro Señor es una manifestación de amor. Habrá religiosas que abandonen su convento y sacerdotes que apostatarán. La Virgen María os recomienda que probéis las novicias antes de hacer profesión. Dios solo consiente la tentación para hacernos crecer. Eso es muy interesante. Esto es para todos. La tentación no es mala. Dios permite la tentación y la tentación nos hace crecer. Entonces Dios consiente que tengamos tentaciones para hacernos crecer. Cuantas más pruebas superemos, más nos acercarán en dirección a Dios. La tentación es el agua que nos lava, claro, porque la tentación es una lucha. Entonces luchar contra la tentación por ser fiel a Dios, ahí es que yo gano méritos y eso me une a Dios. La tentación más fuerte es como el agua caliente que nos limpia mejor. O sea, cualquier tentación es agua que nos limpia el alma. Pero la tentación fuerte es como agua caliente que limpia más. La caridad es una virtud tan bella, tan noble. No os fijéis nunca en las faltas de vuestras hermanas. Guardaos para vosotras lo peor, para así después consolarlas. Pensad siempre bien de las demás y perdonadlas. Si veis que una hermana tira aceite, pensad que está distraída en Dios y coged enseguida un trapo para limpiar la mancha. Qué interesante. O sea, si alguien hace algo malo, no le caiga encima, no la critique. Ayúdela. Al contrario. Y ofrezca eso. Bueno, Melacio Francisco, pues si quiere le propongo recemos una Ave María pidiendo a Nuestra Señora pues que nos inspire a practicar todas esas enseñanzas, ¿no?, que hemos aprendido hoy de Santa María. Y con eso pues terminamos, porque se nos fue el tiempo, lastimosamente. Bueno, una pena porque hay muchas otras cosas, pero bueno, por lo menos ahí queda una idea. Un abrebocas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Santa Mariam, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Compartan, dejen su me gusta y bueno, continúen aquí pues con todos estos temas tan enriquecedores. Salve María. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.